Buenos días, en esta ocasión vamos a ver las conexiones de resistencia en serie y en paralelo. Una conexión en serie, como la que tenemos aquí, de resistencias, es aquella en la que los componentes eléctricos, en este caso las resistencias eléctricas, se conectan una a continuación de la otra, como se aprecia en este diagrama, de manera que existe un único camino cerrado para la corriente. En caso de las conexiones en paralelo, el circuito paralelo es aquel en el que las terminales de las componentes se conectan entre sí, uno al lado del otro, en una derivación, como se aprecia en el diagrama. Bien, entonces, una vez dicho esto, las resistencias eléctricas son estos componentes que tenemos aquí, los cuales los representamos con una R. Y en este diagrama los enumeramos. Como son tres componentes, yo le puedo llamar R1, R2 y R3. Esto que tenemos aquí es el símbolo de la fuente de voltaje. Sería mi voltaje total que se está suministrando en este circuito. Y la corriente eléctrica tendría este camino, que yo le puedo llamar I total. Una vez dicho esto, tenemos entonces que la intensidad de corriente en un circuito en serie se calcula de la siguiente manera. La intensidad de corriente total va a ser igual a la intensidad de corriente 1, que la intensidad de corriente 1 es la que está circulando por esta resistencia, la resistencia 1, y va a ser igual a la intensidad de corriente 2, que esta sería la que está pasando por mi resistencia 2, y a su vez es igual a la intensidad de corriente 3, que es la intensidad de corriente en la resistencia 3. El voltaje total entonces va a ser la sumatoria de voltajes que esté circulando por cada uno de estos componentes. Entonces me quedaría el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. En caso de que hubiera otra resistencia en este circuito, sería lo mismo tanto para la intensidad de corriente o como para el voltaje, hasta llegar a NI o NV. Y para encontrar la resistencia equivalente en este circuito o la resistencia total de este circuito, se hace de la siguiente manera. Va a ser la suma de cada una de las resistencias. Por lo tanto, R total o la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, y así hasta sumar n resistencias en caso de que tuviera más resistencias el circuito. Ahora pasemos a las resistencias con conexión en paralelo. Lo mismo, esto que tenemos aquí es mi fuente de voltaje, que va a ser mi voltaje total. Esta sería mi resistencia 1, mi resistencia 2 y mi resistencia 3. Y la corriente total sería esta de aquí. Y de aquí se derivan en otras corrientes, que sería corriente que pasa para esta resistencia 1 y la corriente que se va por esta derivación. Más adelante vamos a ver. Pero bien, entonces, para este tipo de circuito, mi intensidad de corriente total va a ser igual entonces a la intensidad de corriente 1 más la intensidad de corriente 2 más la intensidad de corriente 3. El voltaje total yo lo puedo obtener que es igual al voltaje 1 y es igual al voltaje 2 y esto es igual al voltaje 3. Pero aquí sucede el gran cambio
que hay en las resistencias. Aquí para las resistencias que están conectadas en serie es muy sencillo, solamente es la sumatoria de las resistencias que se encuentran en cada circuito. En el caso del circuito paralelo, la resistencia total se va a obtener con la siguiente fórmula: 1 sobre 1 por la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Bien, continuando entonces, tenemos el siguiente problema, que es de una conexión de resistencias en serie, en el cual nos están pidiendo encontrar la intensidad de corriente 1, 2 y 3, el voltaje 1, 2 y 3, la resistencia total y la intensidad de corriente total. En el problema tenemos los datos del voltaje total, que es de 24 volts, tenemos las 4 resistencias que están conectadas en serie, donde la resistencia 1 tiene un valor de 12 ohms, la resistencia 2 tiene un valor de 15 ohms, la resistencia 3 tiene un valor de 18 ohms y la resistencia 4 tiene un valor de 8 ohms. Lo primero que vamos a hacer para resolver este circuito sería encontrar la resistencia total o la resistencia equivalente. Anteriormente habíamos dicho cuál era la fórmula para encontrar la resistencia total para las conexiones en serie. Entonces decimos que la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3, y en este caso, como hay una cuarta resistencia, sería más R4. Sustituyendo los datos, tenemos que la resistencia total sería igual a 18 ohms más 15 ohms más 18 ohms más 8 ohms. Haciendo la sumatoria de estas 4 resistencias en la calculadora, tenemos entonces que el resultado es de 53 ohms. Y aquí tenemos una de las primeras incógnitas que nos está pidiendo el problema. Después, lo que vamos a hacer, como ya tenemos la resistencia total, es calcular la intensidad de corriente total. Esto lo vamos a obtener con la ayuda de la ley de Ohm, que eso ya lo había explicado en un video, donde si les decía si tienen dificultad para memorizarse la ley de Ohm, recuerden que sería viva la reina Isabel. Y como aquí queremos obtener la intensidad de corriente, despejamos y me queda que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero como aquí me está pidiendo la intensidad de corriente total, entonces sería intensidad de corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Tenemos entonces el voltaje total, si tenemos el voltaje total, que es de 24 volts. Y la resistencia total también la tenemos, que es lo que acabamos de obtener aquí. Sustituyendo los datos entonces, tenemos que el voltaje total es de 24 volts sobre 53 ohms. Y con la ayuda de la calculadora obtenemos una intensidad de corriente de 0.45 amperes. Ahora, lo que queremos calcular sería la intensidad de corriente 1, la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3, que es la que está pasando por cada una de estas resistencias. Como sabemos, la intensidad de corriente total en un circuito de resistencias en serie es igual a I1, que es igual a I2, esto es igual a I3, que es lo que nos están pidiendo.
Entonces, podemos agregar I4, porque en este caso tenemos otra resistencia. Como ya obtenemos o ya obtuvimos el dato de la intensidad de corriente total, que es igual a 0.45 amperes, por lo tanto, cada una de las corrientes tiene el mismo valor de 0.45 amperes. Lo siguiente sería obtener el valor de los voltajes 1, 2 y 3. En este caso, vamos a calcular también el voltaje 4, así como la intensidad de corriente 4, también que fue calculada aquí. Continuando entonces, ahora vamos a obtener los voltajes 1, 2, 3 y 4. Entonces, con la ayuda de la ley de Ohm, vamos a obtener el voltaje 1, que sería igual a la resistencia 1 por la intensidad de corriente 1. Y esto, como ya tenemos los datos de la resistencia 1 y la intensidad de corriente 1, solamente sustituimos los datos, que serían 12 ohms por 0.45 amperes. Que esto, con la ayuda de la calculadora, obtenemos un resultado de 5.4 volts. Y lo mismo hacemos para obtener el voltaje 2, el voltaje 3 y el voltaje 4. Bien, una vez haciendo las operaciones correspondientes para obtener el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, voltaje 4, nos da como resultado 5.4 como voltaje 1, 6.75 como el voltaje 2, 8.1 como voltaje 3 y 3.6 volts como voltaje 4. ¿Y cómo podemos comprobar que esto que acabamos de hacer está correcto? Como sabemos, para obtener el voltaje total, que ya no nos da el problema, y lo tenemos aquí, en una conexión de resistencias en serie, esta es la fórmula. El voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4. En este caso, porque hay 4 resistencias en este circuito. Por lo tanto, haciendo la sumatoria de cada uno de estos voltajes, tenemos como resultado 23.84 volts, que esto se aproxima a los 24 volts que tenemos como voltaje total. Esto no es exactamente igual debido a las decimales que vamos arrastrando desde la intensidad de corriente. Y bien, aquí ya hemos resuelto entonces las incógnitas que nos pedía el problema: encontrar la resistencia total, encontrar la intensidad de corriente total, así como cada una de las corrientes en cada una de las resistencias, y encontrar el voltaje de cada una de estas resistencias. Por último, tenemos el siguiente problema de una conexión de resistencias conectadas en paralelo. El problema nos pide que encontremos o calculemos la resistencia total, intensidad de corriente total, intensidad de corriente 1, 2 y 3 y el voltaje 1, 2 y 3. El problema nos da como datos el voltaje total, que es de 30 volts, y tenemos 3 resistencias en paralelo, donde la resistencia 1 tiene el valor de 15 ohms, la resistencia 2 tiene un valor de 10 ohms y la resistencia 3 tiene un valor de 12 ohms. Lo primero que vamos a hacer es obtener la resistencia total, que la fórmula para obtener la resistencia total sería 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir los datos. La resistencia 1 tiene un valor de 15 ohms, la resistencia 2 tiene un valor
de 10 ohms y la resistencia 3 tiene un valor de 12 ohms. Con la ayuda de la calculadora hacemos esas operaciones y obtenemos como resultado un valor de 4 ohms. Entonces la resistencia total tiene un valor de 4 ohms. ¿Cómo saber? O bueno, esto es un tip. ¿Cómo saber que el resultado o que vamos por buen camino al momento de obtener el resultado? Si la resistencia total nos da menor al número o a la cantidad de la resistencia que tiene el circuito original más pequeño, en este caso es 10, vamos por buen camino. En este caso, la resistencia con menor valor de estas tres es la que tiene 10 ohms. Por lo tanto, la resistencia total tuvo un valor más pequeño al de 10 ohms, lo cual estamos en lo correcto. Bien, una vez que hayamos obtenido la resistencia total, hacemos este diagrama, el cual nos va a ayudar para obtener la intensidad de corriente total, donde aquí tenemos la resistencia total que fue calculada y fue de 4 ohms y la fuente de voltaje o el voltaje total que es de 30 volts. Por lo tanto, tenemos una intensidad de corriente total en este circuito, la cual la podemos obtener con la ayuda de la ley de Ohm. Que la ley de Ohm tendríamos la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, como queremos obtener la intensidad de corriente total, será el voltaje total y la resistencia total. Sustituyendo los datos, entonces tenemos que el voltaje total es de 30 volts y la resistencia total es de 4 ohms. Y con la ayuda de la calculadora obtenemos una intensidad de corriente total de 7.5 amperes. Bien, ahora vamos a obtener el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Como sabemos, para las conexiones de resistencia en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje 1, al voltaje 2 y al voltaje 3. Por lo tanto, cada uno de estos voltajes tiene un valor de 30 volts, que es el que tenemos como dato en el problema. Ahora vamos a obtener intensidad de corriente 1, 2 y 3. Esto con la ayuda de la ley de Ohm, que la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Como queremos obtener la intensidad de corriente 1, entonces será igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1, donde el voltaje 1 tenemos que es igual a 30 volts y la resistencia 1 es igual a 15 ohms. Por lo tanto, con ayuda de la calculadora, tenemos un resultado de 2 amperes. Y así sucesivamente hacemos las operaciones para obtener la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3. Bien, una vez que hayamos hecho las operaciones, tenemos entonces como resultado la intensidad de corriente 1 es igual a 2 amperes, la intensidad de corriente 2 es igual a 3 amperes y la intensidad de corriente 3 es igual a 2.5 amperes. ¿Cómo podemos comprobar entonces que estos datos son correctos? Como sabemos, en la conexión de resistencias en paralelo, la intensidad de corriente total es igual a la sumatoria de cada una de estas corrientes. Sería la intensidad de corriente 1 más la intensidad de corriente 2 más la intensidad de corriente 3. Y la sumatoria de cada una de estas corrientes es igual a 7.5 amperes, que es igual a la intensidad de corriente total, que es 7.5 amperes.
Y así hemos resuelto entonces este problema de conexión de resistencias en paralelo.